Hola, etimólogos, bienvenidos a su canal de etimologías y el etimólogo. Y hoy vamos a ver lo que es la evolución fonética del latín al español. Y vamos a ver la diferencia entre latín culto, latín vulgar, las diferentes tipos de palabras que son las cultas, semicultas y populares y cómo se da, por qué, cuáles son sus diferencias. Debemos recordar que hubo dos variantes de latín, uno que es el latín culto y el latín vulgar. Y también debemos recordar que todas las lenguas van a cambiar por medio de la lengua hablada. Nunca por la culta, sino por la lengua hablada. El latín culto es el latín que se quedó en los textos latinos, en toda la literatura. Y el latín vulgar es el latín que se habló 2 siglos antes de la República y del Imperio. Pero también hay otra variante del latín que se llamó latín bajo. Este latín no tiene nada que ver con el latín vulgar, sino que es otra variante del latín culto. Es el latín que se habló durante la Edad Media. Durante la Edad Media se hicieron muchísimos escritos científicos, tanto de física, medicina, geografía, que se tenían que escribir en latín. ¿Por qué? Porque el latín se volvió un tipo de lengua franca. Una lengua franca es una lengua que hablan todos en común para poderse comunicar, como lo hacemos hoy con el inglés, que es nuestra lengua franca o lengua puente en la cual todos nos podemos comunicar. Y vamos a ver las diferencias entre estos dos. Dentro de la literatura existen ciertos cánones para poder hacer un tipo de escrito. En la literatura no es lo mismo utilizar el lenguaje que se va a utilizar en una poesía o en una novela. Van a existir diferentes tipos de palabras, diferentes tipos de figuras, incluso sus. Porque en una novela lo vamos a utilizar como un lenguaje mucho más sencillo, mucho más fácil de comunicar que a comparación de la poesía, que va a ser un lenguaje mucho más complicado. Eso también se va a ver las diferencias en un escrito junto con la forma en que nos hablamos. Nosotros no nos vamos a hablar o no vamos a hacer un escrito ante una persona de mayor envergadura, como por ejemplo el presidente, donde tenemos que cuidar nuestras palabras para podérselas transmitir al presidente y va a ser de una manera mucho más formal. A comparación cuando hablamos con nuestros padres, que vamos a utilizar un tipo de lenguaje para poder lograr nuestros objetivos, para poder convencerlos, ¿no? Va a ser un lenguaje completamente diferente. Eso se refiere también con lenguaje culto, lenguaje vulgar, o lenguaje formal o lenguaje informal. El lenguaje formal lo vamos a utilizar con personas que no conocemos, que tienen otra jerarquía más arriba que nosotros, y el lenguaje informal lo vamos a utilizar con personas cercanas. Eso también se ve en el lenguaje. También hay algo importante que debemos conocer. Ajá. Bueno, déjense los muestro para que vean la importancia de esto, ¿sí? El español que nosotros hablamos, ya sabemos que proviene del latín vulgar. Ujú. El término latín vulgar es un término que se hace referencia al pueblo. Proviene del latín vulgus, que significa pueblo, y donde surgió la mayoría de los vocablos que utilizamos. Recuerden, el latín vulgar va a ser esa lengua hablada de las personas que vivían en la Romanía. Recuerda que la Romanía era ese conjunto de regiones que había conquistado el Imperio Romano. Entonces, del latín vulgar es el que, como es el que más se utiliza, que es el que más se habla, va a tener cierto tipo de evoluciones y cambios que van a llegar a nuestro español. Y eso va a dar un tipo de diferentes palabras. Vamos a tener las palabras populares. ¿Qué pasa con las palabras populares? Es decir, las palabras que habla el pueblo. Son todas aquellas palabras
que van a lograr su evolución por completo. Van a cambiar su forma, su fonética y hasta su significado. Y entre ellas las palabras populares vamos a encontrar aurícula, que durante su evolución va a llegar a ser oreja. Si te das cuenta, los auriculares sería como una forma culta de hablar. Y oreja sería el término popular, ¿no? Los auriculares, dices, se refiere a esa parte latina y la oreja sería su evolución. Luego tenemos la palabra oculus, que la palabra oculus evolucionó a ojo, se transformó en ojo, aunque tenemos que sigue manteniendo su significado. Oculus, ahí tenemos palabras como ocular, oculista. Y tenemos speculum, la palabra speculum se evolucionó por completo a la palabra popular espejo. Entonces, cuando te digan una oreja, es porque proviene de latín culto, aurícula, de oculus, que viene que pasa a ojo, ojo viene de oculus, y espejo, sabes que proviene de speculum. Luego tenemos las palabras semicultas. Estas palabras semicultas, como lo dice, son palabras que iban evolucionando al español, pero se quedaron a la mitad, no llegaron a hacerlo. Como que nada más perdieron unas cuantas letras y fonemas, pero se quedaron casi igual a la palabra culta. Y entre ellas tenemos palabras como angelum, que pasó como ángel. Si te das cuenta, se parece igual a la palabra en latín. Luego tenemos la palabra navitatem, que pasó a Navidad, muy parecida al latín. Luego tenemos saeculum, que pasó a siglo, que sigue siendo una palabra semiculta, y periculum, peligro. Esas son las palabras semicultas. Estas palabras son aquellas que iban evolucionando, pero se quedaron a la mitad. Y los más claros ejemplos son angelum y navitatem, porque saeculum como que sí logró un poquito su evolución. Le faltó poquito, pero ahí se quedó a la mitad. Y por último, vamos a tener las palabras cultas o cultismos. Son aquellas palabras que se mantuvieron tal cual, no tuvieron ningún cambio. Una sola, así, pero poquitito que quedó. Solamente hubo un pequeño cambio ahí en su evolución, pero quedaron tal cual. Y tenemos la palabra clavícula, que lo único que perdió fue la M. Tenemos crepusculum, que lo único que perdió fue la M y hubo una pequeña evolución de la U a la O. Evangelium, que pasó a evangelio. De hecho, evangelio es una palabra completamente griega, que es evangelos. Y fabrican, que pasó tal cual de fabrican a fábrica, nada más se perdió la M. ¿Por qué se pierden estas letras? Se pierden por la facilidad de pronunciación. ¿Qué es más fácil para ti pronunciar? ¿Claviculum o clavícula? ¿Evangelium o evangelio? ¿Fabricam o fábrica? Recuerda que los cambios se hacen por la comodidad de la pronunciación. Estos son los diferentes tipos de palabras que existieron en nuestro idioma. ¿Sí? Espero que este video te sirva y si este canal te apoya en tus estudios de etimología, pues no hay manera más que suscribirte, darle like, compartirlo para que más la gente lo conozca. Y también están los podcasts que también se llaman Etimologías para Todos. Y suscríbete, dale canal y comenta para continuar con ese proyecto y siga creciendo y se mejoren la calidad de videos. Mucha suerte y hasta pronto, mis queridos etimólogos.